Es el río más extenso de El Salvador y uno de los más importantes de Centroamérica. En su cuenca viven aproximadamente 3.9 millones de personas, esto según datos de la red de rescate del río Lempa. Hoy queremos hablar sobre la importancia de esta fuente de agua y todas las acciones que se están implementando para su defensa y su protección. Y tenemos el gusto de dar la bienvenida a Ecotopía a Vilma Chanta. Ella es especialista en gestión comunitaria del agua. ¿Cómo está, Vilma? Qué gusto poder compartir con usted en este espacio. Muchas gracias, un gusto también poder compartir en este espacio y también con usted, Violeta, y también con las personas que van a poder estar escuchando este espacio. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía a este programa de conciencia ambiental, Ecotopía. Agradecemos especialmente a las radios comunitarias en El Salvador por su firme compromiso con la agenda ambiental. Y bueno, hemos compartido algunos datos para tener este preámbulo de esta conversación, Vilma, y sé que hay otras razones por las cuales nos deberíamos sumar al rescate del río Lempa. Pero me gustaría que empecemos hablando sobre cuáles son las condiciones actualmente y siempre a la luz de cómo fue hace un par de años este río, qué ha pasado en el último tiempo en este afluente que está afectado por la contaminación, entre otras problemáticas. Bueno, el río Lempa, creo que para todos es de conocimiento que es el afluente más importante del país, ¿verdad? Es compartido con Guatemala y Honduras. Y es ahí en el río Lempa donde se abastece una alta concentración de población, especialmente en El Salvador. Provee de agua potable a la ciudad de San Salvador. Además, se produce la energía eléctrica con la que contamos todos los días y con la que también contamos para diferentes actividades, ¿verdad? No solo de consumo humano, sino también familiares, familiares, industriales, agrícolas. Es un río de vital importancia para nuestro país y también para las zonas por las que recorren Guatemala y Honduras. Y pues lo que hemos visto en el río Lempa en los últimos años, pues es bastante similar a lo que hemos visto que ocurre en los ríos en El Salvador, ¿verdad? Cada vez tenemos una presión más fuerte por el cambio climático, en el cual tenemos temporadas secas mucho más largas. Luego además la contaminación. Es un factor que ha ido deteriorando nuestros ríos y el río Lempa en especial. Al mismo tiempo, esta deforestación y el desarrollo inmobiliario y desarrollo industrial sin planificar, pues también genera presión sobre el río Lempa. Estuvimos el viernes anterior celebrando el Día Nacional del Río Lempa y pues dentro de lo que estuvimos dialogando en esta actividad, pues también veíamos cómo era la actividad alrededor del río Lempa en los años 70 y lo que tenemos ahora. Está en su recorrido, tiene más viviendas, más industrias, más actividades agrícolas. También hay que reconocer que el país ha ido enfrentando un cambio del uso en las tierras, ¿verdad? Agrícolas y en muchas de esas están más dedicadas a la caña de azúcar, lo que también implica que hay presión en los afluentes del río, ¿verdad? En aguas subterráneas que también llegan al río y pues que esto también influye en las condiciones de contaminación. Y luego, la contaminación por plásticos también es algo que está muy caracterizado en la actualidad en el río Lempa y también en otros ríos del país. Si hablamos de amenazas, sobre todo ambientales, a este importante río que ya hemos estado hablando sobre estas razones, hay un tema que tiene que ver con el contexto y es el de la minería metálica. Se han activado también estas alertas empezando por cómo está el río, que ya usted nos compartía, pero ¿qué podría significar esta contaminación con metales pesados que tiene que ver con esta industria?
comunidades, diferentes organizaciones están alzando sus voces para que se priorice en este espacio común que es el que nos permite la vida, que es el ambiente, que es la naturaleza. Desde labor también como especialista en la gestión comunitaria del agua, hablando del río Lempa específicamente, ¿cómo considera usted que podría ser impactado este afluente por esta industria, por esta práctica extractivista de la minería metálica? Mire, realmente creo que muchas personas y muchas comunidades vemos con preocupación, ¿verdad? Ya veíamos con preocupación los proyectos mineros que se quieren impulsar desde Guatemala, puesto que El Salvador y las comunidades del Salvador que recibimos agua del río Lempa, somos básicamente la parte baja de la cuenca del río Lempa, ¿verdad? Por lo que ocurra en la zona alta de la cuenca, pues evidentemente nos va a afectar, ¿verdad? Afecta las zonas de recarga, va a afectar en la contaminación y por supuesto en la calidad y cantidad de agua disponible de la que vamos a tener en el país. Ahora, si esto ya era un problema, digamos, en la parte de Guatemala, considerar que en las zonas de recarga de El Salvador se desarrolla minería metálica, pues debe ser una gran preocupación para todos los salvadoreños, para todas las salvadoreñas. No es algo que solamente debería preocuparnos a algunos, ¿verdad? Estamos hablando de que ahí producimos energía. Ahí se abastece la zona metropolitana de San Salvador, que es donde mayor población se concentra. Em, Hemos tenido desde 2016 cada vez más episodios recurrentes de falta de agua potable en zonas urbanas. Imagínense si además a esto le sumamos una crisis de calidad de agua, donde vamos a tener, como se dice, metales pesados, donde va a tener una afectación inmediata, ¿verdad?, en la cantidad y calidad de agua recibida, pero además a largo plazo tiene impactos en la salud. Y a veces se habla, muchas veces cuando hablamos de impactos de la salud, pensamos que son aislados, pensamos que afecta solamente a las familias. Pero si en un país una población se ve afectada en salud en grandes cantidades, esto también limita el desarrollo del país, porque esto va a significar que hay una carga en la salud y que estas personas también no van a estar disponibles para poder desarrollar su economía. Entonces, si sumamos a todo esto, sí, diferentes casos y a gran escala, no vamos a poder hablar del desarrollo que se espera y por tanto las ganancias de proyectos de este tipo, si lo comparamos con las pérdidas, los beneficios no van a ser suficientes comparado a este gasto económico y social y las implicaciones que puede tener para la vida no solamente actual, sino de las futuras generaciones. Estas contaminaciones por metales también pueden afectar el desarrollo de personas que están en su edad reproductiva, o sea que implica también el país que estamos dejando para nuestras futuras generaciones, para los niños que ya están actualmente y pues para los futuros salvadoreños y salvadoreñas. No es algo solamente aislado, no es algo que realmente es algo que debería preocuparnos a todos en cuanto a que todos nos vamos a ver afectados con proyectos de este tipo. Bueno, y hablando de ríos, ya tenemos algunos ejemplos en el país, el río San Sebastián, eh, que si conocemos más bien un poco más sobre su historia y cómo está actualmente, pues ha sido totalmente afectado, ¿verdad? Y a la luz de eso es que también surge esta preocupación, como lo decía Vilma, pero no solo se queda en preocupación, sino que hay todo un trabajo y una articulación para la protección, para la defensa y el rescate, en este caso del río Lempa. Hablemos un poco sobre ese trabajo que se está haciendo de manera articulada, puesto que ya usted decía, une a sectores de tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y no solamente organizaciones, no solamente, bueno, ambientalistas, personas defensoras, sino también instituciones.
¿Cuál es la importancia de que se pueda generar este tejido y esta red para la protección del río Lempa y cuáles son los resultados o avances que se van teniendo en esas articulaciones? Sí, correcto. Desde el 2020 creamos la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa. Esta es una red que está integrada por actores de los tres países, organizaciones de sociedad civil, universidades, alcaldías, gobiernos locales de los tres países. Y desde entonces hemos venido trabajando en la concientización de la importancia de la gestión integrada del río Lempa, de una gobernanza adecuada, de una gobernanza que considere el consumo humano y además que hayan acciones de rescate y de protección a lo que tenemos en el río Lempa, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ya les comentaba que se impulsó el Día Nacional del Río Lempa, que fue el pasado 14 de marzo, y que nos lleva a que tengamos este momento de reflexión de la importancia del río Lempa como este afluente vital de la vida de las personas en El Salvador, de Guatemala y Honduras. Pues hemos tenido diferentes actividades de concientización a lo largo del tiempo. Y además se está promoviendo recientemente lo que es una propuesta de ley para la protección de la cuenca del río Lempa. Esto implica acciones de restauración que son necesarias y aquí vienen diferentes oportunidades, hay diferentes iniciativas, proyectos, programas que buscan invertir para esta restauración, esta regeneración del río Lempa, sobre todo en las zonas de recarga, que es donde debemos todavía tomar acciones, ¿verdad? Donde tenemos que apoyar a las comunidades, tenemos que apoyar a que puedan desarrollar actividades económicas que sean alrededor de la restauración, que no sean actividades económicas que vayan a continuar en el detrimento, en la deforestación de estas zonas de recarga. Esto es de vital importancia, ¿verdad? Porque si llegamos a deforestar estas zonas, realmente vamos a tener aún más problemas en las zonas bajas. Y luego aquí hay algunas oportunidades, ¿verdad? De conectar con otras organizaciones, de generar propuestas en las cuales se enfoquen en esta restauración y que además las inversiones en esta zona sean orientadas a, pues a esto, a la restauración, ¿verdad? A lograr que en el río tengamos una mejor gestión, una gobernanza integrada, ¿verdad? Que los gobiernos locales también generen obras que no vayan en detrimento de estas zonas de recarga hídrica, apoyo a las comunidades, esto creo que es vital, ¿verdad? En cuanto al uso, en cuanto a el acceso también para comunidades de este tipo. Y pues ahí hay diferentes oportunidades, ¿verdad? También un tema en la zona de recarga del río Lempa, pues son las aguas mieles por los beneficios de café, ¿verdad? Entonces eso también dentro de todos esos problemas se tiene que buscar cómo tener soluciones, ¿verdad? Y ese tejido de la red de rescate por el río Lempa pues busca eso, ¿verdad? Sentar actores, empresas, cooperantes, organizaciones de sociedad civil, organizaciones comunitarias, pues que tomemos acciones en la línea de proteger el río Lempa. Y acá pues también es fundamental la responsabilidad que asuman las instituciones del Estado, Vilma y amigos y amigas. ¿Cuáles deberían ser esas medidas y esos compromisos concretos que deberían adoptar para el rescate del río Lempa, tomando en cuenta que hay todo un tejido, toda esta red que ha estado impulsando diferentes iniciativas para también mostrar que es posible restaurar, lo que es posible proteger esta fuente de vida? Definitivamente, es necesaria también la acción gubernamental de los tres países y específicamente para el caso de El Salvador, pues también necesitamos. Quiero empezar diciendo que lo que más se requiere es seriedad en el asunto de permisos, de estudios de factibilidad,
Eso es fundamental, ¿verdad? Creo que en este caso considero que en este caso pasa también por el desarrollo del conocimiento técnico, ¿verdad? Especializado y que este mismo se dé a conocer a la población. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta como ciudadanos, que debe estar disponible, que debe ser transparente y que debemos tener acceso a comprender estos estudios de factibilidad. Probablemente se crea que pueden ser difíciles, pero yo estoy convencida de que eso no es un impedimento para que deban existir y que deban estar al acceso de la población. Debe haber completa seriedad respecto a esto y sobre todo en la coyuntura, cuando estamos hablando de proyectos de minería, ¿verdad? Considero que, y creo que muchas de las personas que nos están escuchando saben que se ha generado mucha confusión y también se genera desinformación alrededor de esto. Entonces, considero que eso es una de las primeras cosas que se necesita. Y luego además se necesita también propuestas de ley. Por eso desde la red del rescate del río Lempa también hemos trabajado en que existan estos espacios, ¿verdad? Y además desde la red también siempre tratamos de generar estos canales de comunicación con la Autoridad Salvadoreña del Agua, con el Ministerio del Medio Ambiente. Pues puede ser desafiante, ¿verdad? Puede ser difícil. Sin embargo, debemos continuar generando estos espacios de diálogo, ¿verdad? En los cuales se puedan presentar pues, las solicitudes, las demandas de la población alrededor de la gestión del río Lempa. No es algo que se deba tomar definitivamente, creo que quiero que ese sea mi mensaje, ¿verdad? No es algo que podamos tomar a la ligera, ¿verdad? No es algo aislado, no es algo que ocurre en Santa Ana y no me va a afectar a mí aquí en Santa Tecla, en San Salvador, en Apopa. Estamos hablando de cuando hablamos de una gestión fraccionada de la cuenca del río Lempa, estamos hablando de vidas, de que el país va a ser impactado en su totalidad. Entonces, lograr que eso se aborde con la seriedad requerida, creo que es uno de los compromisos más importantes que debemos solicitar, demandar de nuestro gobierno central, ¿verdad? Hay diferentes espacios y diferentes autoridades que se han creado para la gestión trinacional de la cuenca del río Lempa y también para realizar acciones y proyectos de manera conjunta. También en este caso es necesario que haya mayor divulgación, haya también mayor compromiso, ¿verdad? A esto y que de verdad se logre esa concientización de que las personas debemos estar más controladoras, más participativas y más conscientes de lo que el río Lempa implica para nuestro país. Luego, además, El Salvador ya cuenta con una ley de agua, ¿verdad? Em, Debemos exigir que estos mecanismos se vayan cumpliendo, ¿verdad? Que exista información. Hay avances, también lo quiero mencionar, ¿verdad? Ya existe un sistema de información hídrica que está desarrollado por la ASA, donde se pueden monitorear cantidad, calidad de agua, zonas de recarga. Yo invito a las personas y creo que debemos estar informados también y utilizar estos canales, pues que ya se están poniendo a disposición. Sin embargo, debemos de ser controladores y exigentes de que haya seriedad, que exista seriedad para la gestión del río Lempa. Y con esa reflexión, con ese mensaje, quisiera que nos quedemos, Vilma, para ir cerrando con este espacio, es en la relevancia y la importancia de que las comunidades, que la población pueda participar de las decisiones que se tomen sobre la gestión del río Lempa y también cómo nos podemos ir sumando al rescate del río, porque como se ha pues también elevado esta voz, este mensaje en el Día Nacional del Río Lempa, todas y todos somos Río Lempa. ¿Cuál es esa importancia de que se asegure la participación de la población en las decisiones y también cómo nos sumamos a estos esfuerzos?
Sí, definitivamente, pues quizás ahí reiterar, ¿verdad? Tenemos un sitio web que se llama riolempa.org. Ahí pueden entrar y encontrar información sobre la importancia de la cuenca del río Lempa. Hay diferentes publicaciones, hay diferentes datos. Pues los invito a los que los visiten, que nos sigan en redes sociales, ¿verdad? Como Rescatemos el Lempa, estamos en todas las redes sociales. Y hay diferentes actividades que se impulsan durante el año en las cuales están invitados, ¿verdad? Hay actividades de verdad que de todo tipo, ¿verdad? De conocimiento, de diálogo, de intercambio. Y no quiero dejar de mencionar también que hay expresiones artísticas en las cuales estamos tratando de concientizar, ¿verdad? De que las personas conozcan más de la importancia del río, porque el conocimiento es poder, ¿verdad? Y entre más conozcamos, pues más informados vamos a estar y también más controladores y pues más pendientes podemos estar de lo que se hace con nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias, Vilma, por participar en este espacio de conciencia ambiental. Ecotopía, como Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, también parte de la red. Nos hemos sumado a todas estas acciones por el rescate del EMPA y vamos a seguir sin duda conversando en este y otros espacios sobre la necesidad y la urgencia de proteger y defender los bienes comunes. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias por el espacio, Violeta. Agradecemos a Vilma Chanta, ella es especialista en gestión comunitaria del agua, quien hoy nos acompañó en Ecotopía, pero también a ustedes, amigos y amigas, por siempre estar conectadas y conectados a este programa que se transmite a través de las radios comunitarias y que es producido por UNES. Ha sido un gusto volvernos a encontrar y seguiremos escuchándonos y viéndonos en todas las plataformas y en nuestra próxima emisión.